Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En estas semanas que no he podido trabajar en el proyecto para dejar a la constructora hacer su trabajo, he estado resolviendo algunos pendientes en la casa. Uno de los pendientes más urgentes era hacer yo mismo dos puertas para gatos, para que mis gatos puedan salir libremente a la cochera y al patio sin tener que mantener las puertas abiertas todo el tiempo. Quise además aprovechar unas varas de madera que tenía yo en casa para hacer con ellas los marcos de las puertas. Pero además lo quise hacer como práctica, para cuando tenga que trabajar con madera en el proyecto. Por si les interesa saber, el gato de la izquierda se llama Jaco y el de la derecha se llama Fridolin. Voy a aprovechar que mis ventanas y mis puertas son reticulares. Puedo sin mayor problema remover una de las piezas de vidrio de la ventana que da a la cochera y de una puerta que sale al patio. La apertura hacia la cochera es de 301 por 230 milímetros. Restando 1 milímetro de cada lado, el marco se puede hacer de dos segmentos verticales de 299 milímetros y dos segmentos horizontales de 188 milímetros. La apertura que da al patio es de 279 por 183 milímetros. El marco se puede hacer de dos segmentos verticales de 277 milímetros y dos segmentos horizontales de 141 milímetros. Medí y corté cada uno de los segmentos de los marcos en las medidas que les di anteriormente. Marqué dos caras de la vara de madera para mantener la cegueta lo más recta posible durante el corte. No encontré una cegueta especial para madera, pero esta que es para metal resultó bastante efectiva. Los cortes no quedaron perfectamente rectos, pero eso se va a arreglar después con una lija. Las varas de madera son algo delgadas, por eso las quise preperforar para no tronarlas al fijarlas con los tornillos. Medí y marqué el centro de cada punto de unión por donde pasarán los tornillos. También numeré los puntos de unión para dejarlos bien identificados. Para hacer las perforaciones, usé una broca un poco más delgada que los tornillos que se iban a utilizar. Con un desarmador eléctrico, ensanché un poco las perforaciones para poder sumir en ellas las cabezas de los tornillos. Dado que las puertas van a estar expuestas al sol y a la lluvia, hay que barnizarlas. Cometí varios errores al barnizar y el resultado francamente no fue bueno. Pero con esta experiencia haremos mejor las cosas en trabajos futuros. Lijé los marcos a mano, primero con lija de 120 y luego con lija de 240. Aproveché también para tratar de emparejar las uniones de los segmentos. Encontré estas bases para maqueta de MDF y estas bisagras pequeñas para las puertas. La lámina de MDF tiene un espesor de 4 milímetros y el eje de la bisagra mide más o menos lo mismo y permite que la puerta abra bien hacia ambos lados. Medí las aperturas de los marcos y transferí las medidas a las láminas de MDF dejando 2 milímetros de holgura en cada lado. Preparé unas bases para poder barnizar con libertad los bordes y la cara superior de las piezas. Las piezas van a descansar sobre las cabezas de esos tornillos para poder pasar el pincel o el rodillo alrededor sin dificultad. Antes de aplicar el barniz, limpié muy bien cada una de las superficies de las piezas con un trapo limpio y húmedo. Y aquí empezaron los problemas. Yo he barnizado antes con rodillo y he tenido buenos resultados. Pero para barnizar las caras de los marcos, el rodillo no es la herramienta apropiada. El trabajo habría quedado mucho más limpio si hubiera yo utilizado un pincel de 2 centímetros de grosor. Con el rodillo no se puede llegar a las esquinas de la cara interior del marco. Para poder barnizar esas esquinas tuve que presionar el rodillo contra ellas haciendo un batidero. Por más que traté, no pude quitar el exceso de barniz limpiamente con el rodillo.
Otro error fue haber barnizado en un espacio abierto. La leve corriente de aire bastó para que el barniz se secara demasiado rápido y quedaran burbujas de aire atrapadas. Otro problema fue que a pesar de haber limpiado las superficies a barnizar muy cuidadosamente, el rodillo, como se puede ver, está recogiendo todavía mucha suciedad de estas superficies. Si se preguntan qué están haciendo los gatos frente a esa coladera, sí, ahí adentro hay ratones. Hay que esperar a que seque el barniz para poder darle vuelta a las piezas y barnizar la cara restante. Para que no se seque el barniz de nuestro rodillo y nuestro recipiente, los podemos meter en una bolsa que se pueda amarrar herméticamente. Al día siguiente, limé de nuevo todas las superficies de las piezas para poder aplicar la segunda mano del barniz. Esta vez también limé todos los cantos de las piezas, algo que olvidé hacer cuando apliqué la primera mano. Limpié muy bien todas las superficies y apliqué el barniz en todos los bordes y en la cara superior. Y 2 horas más tarde di vuelta a las piezas y apliqué el barniz en la cara restante. Como pueden ver, el barniz secó demasiado rápido y quedaron atrapadas burbujas de aire. Es posible que el rodillo haya contribuido a la formación de estas burbujas de aire. En las instrucciones de uso del barniz no se menciona que se puede usar un rodillo. Aquí ya atornillé la primera bisagra a la puerta. Los tornillos de la bisagra estorban en un sentido y hay que recortarlos. Y aquí estoy atornillando la puerta a su marco. Con un cúter corté toda la silicona alrededor de los vidrios para poder retirarlos y removí de la herrería hasta el último resto de silicona que me fue posible. Y aquí está el resultado casi final. Falta aplicar silicona entre el marco y la herrería para sellarlos y poner un segurito para poder cerrar las puertas cuando llueva. Eso es todo lo que tengo para ustedes en esta entrega. En la próxima entrega espero poder mostrarles más avances de los trabajos en los talleres. Así que no se la pierdan. Nos vemos pronto.